tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y pensaba, cada uno elige vivir a su manera, y hoy el invitado muy especial que vino, digamos, especialmente, valga la redundancia, hasta nuestra ciudad, eligió una forma particular de vivir que tal vez no sea la única persona que lo haya hecho, pero vamos a ver de qué se trata y quién es nuestro invitado, el señor Fabián Paré, licenciado en psicología. Sí. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Nos conocemos. Sí. Porque Fabián, además de ser licenciado en psicología, sos pastor. Sí, sí. Mi primera carrera fue la de teología y de ahí, bueno, inicié el camino del pastorado, del ministerio. Fui ordenado a la palabra y el sacramento, así que soy pastor de la Iglesia Luterana. Sos pastor de la Iglesia Luterana. En este momento, ¿lo fuiste de la congregación Martín Lutero? Sí, estuve en el Dorado. De acá, en el Dorado. Estuviste un tiempo viviendo en el Dorado. 11 años. 11 años, por eso mucha gente te recuerda. Sí. Y aprovecho a hacer extensivo el saludo especial de Lidia Weber, que cuando se enteró que venías, y ella y muchas personas más me pidieron por favor que te mandemos cálidos saludos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vino primero? Primero vino ser pastor. ¿De dónde viene esto? Sí. ¿Quién es Fabián? Sí, sí. Bueno, yo terminé mi secundario en la Escuela de Comercio, perito mercantil. ¿De acá del Dorado? No, de Oberá. De Oberá. ¿Vos sos oriundo de Oberá? Nací en Oberá. Sí. Naciste en Oberá. Y de ahí, bueno, como todo perito mercantil, íbamos a ir con un grupo a estudiar ciencias económicas. Claro, Posadas. Era lo que se acostumbraba, claro, en esa época. Y en ese interín conocí a una persona que hasta el día de hoy sigue siendo una persona amiga mía, que hacía su vicariato, su práctica para su pastorado. ¿Qué es vicariato? Es un periodo de como práctica. Un seminario, digamos. No. Después del estudio académico viene un tiempo de práctica. Ajá. Y esa práctica pastoral es la que la hizo en Oberá. Ajá. Entonces lo conocí y me cambió la mirada de la vida, de muchas cosas, ¿no? Y de ahí me atrajo la idea de pensar, bueno, ¿dónde estudió esta persona? Bueno, ¿qué hizo de su vida? Y perdón que te interrumpa, ¿cuántos años tenías cuando esa mirada cambió? 18 años. ¿Eras 17, un adolescente? 18 años, sí, sí, sí. Bueno, esa edad, la adolescencia era diferente un poco, ¿no? Sí. Y ahí te cambió la mirada. Y ahí tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires a participar de una actividad que era ecuménica, ¿no? En la Facultad de Teología. Conocí la Casa de Estudiantes. Después, bueno, viví ahí esa semana que estuve en Buenos Aires, conocí la facultad, visité la biblioteca y, ¿cómo te diría?, me enamoró el lugar. Claro. Quedé súper enganchado y de ahí volví, ni volví a ir a Posadas. Ni lo dudaste. No. Sentiste como, no quiero decir el llamado, pero sentiste la motivación, te fascinó todo eso y dijiste, esto es lo mío, lo viste claramente. Lo que generó cierta crisis familiar porque era irme a Buenos Aires sin, bueno, ninguna seguridad. Claro, aparte no existían los celulares, ¿o sí? No había celulares en esa época. No, mi primer celular lo tuve acá en el Dorado. Claro. Acá la parroquia de la Congregación Martín Lutero me regaló mi primer celular. Nuestros padres en esa época nos íbamos a estudiar y de vez en cuando nos comunicábamos con el teléfono o con cartas. O con cartas. ¿Y cuál era la perspectiva que tenían tus padres o tu familia puestas en vos? ¿Cuáles eran las expectativas? Viste que los padres depositamos expectativas sobre los hijos. Bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 7 años, o sea que mi madre hizo de madre y padre, y por supuesto que le preocupara bueno, mi futuro, mi proyecto de vida. Quería que estudie, o sea, hizo todo lo posible para que pueda seguir estudiando. Sin embargo, económicamente era muy difícil ayudarme, éramos una familia pobre, ¿no? Y no había muchos recursos. Claro. Entonces decido esto de Buenos Aires porque habían becas, había casas de estudiantes que la iglesia nos daba y la facultad también era becada por la iglesia. Entonces, el día que llegué a Buenos Aires, al día siguiente estaba con trabajo en la facultad. O sea, tenías todo ese marco de contención que te daba y por ahí te brindaba cierta seguridad para poder hacer lo que
que vos habías elegido y que por ahí tu madre estaba un poco temerosa seguramente. Sí, el primer año. Después que pasó el primer año y vieron que realmente me gustaba y que estaba cómodo y entusiasmado. ¿Te apoyaron? 100%. O Sí. sea, ¿vos crees que es muy importante, hablando en términos generales, para todos los adolescentes, es importante el apoyo y el acompañamiento familiar? Fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí, sí. Pero a veces es difícil, ¿no?, soltar y dejar que el hijo o la hija haga realmente lo que quiere, ¿no? Es bastante... ¿A vos se te complicó? O sea, ¿vos tenías alguna influencia familiar? ¿Tenías alguien en la familia que había hecho lo mismo que vos habías elegido? No. Mis hermanos, tengo una hermana que, bueno, estudió el magisterio, pero estuvo con una materia pendiente que nunca la terminó. Ajá. Y en realidad, bueno, fue la experiencia que llevé yo adelante, ¿no? De salir a ese mundo universitario. Sí. Afuera de la ciudad de Oberá. Sí. Y bueno, y después, ¿cómo llega? ¿Cómo se dice? ¿Te consagrás en algún momento? ¿Cómo se dice cuando vos, todo ese proceso de estudio? Porque convengamos que no es de un día para el otro que uno se transforma en pastor. Hay un montón de mitos y creencias y desconocimiento con respecto a este tipo de cuestiones, y hay mucho estudio detrás, ¿no es cierto? Vos me estás hablando de teología, de otras cosas que seguramente habrás tenido que estudiar y transitar para llegar a ser lo que fuiste y lo que sos. Y bueno, y después, ¿cómo te insertás en la comunidad? ¿O vas solo eso? ¿Es un engranaje que ya...? No, uno termina en aquel tiempo, cuando me tocó a mí pasar por esto, terminabas la parte académica y te ponías a disposición de la iglesia. O sea, la iglesia después te va ubicando en distintas congregaciones, sí, se dice, donde consideran que vos vas a ser útil, ¿no? Claro. Vos estás a disposición. Primero te ponen, digamos, en esta práctica que es necesaria, que es de un año mínimo. A mí me llevó un poco más de tiempo, porque fue una parte de mi vicariato en Buenos Aires, y la segunda parte la completo acá. En el año 2003. O sea, vos venís a vivir a El Dorado en el 2003. Sí, bajo la tutoría de un pastor que estaba en Posadas en aquel momento. Y bueno, y ahí comencé. ¿Y cuál es la función de un pastor dentro de una congregación? Bueno, son muchas. O sea, principalmente tiene que mantener la vida cúltica o las misas, ¿no? Que son dominicales. Sí. Y después, bueno, mantener esa asistencia pastoral a la comunidad, administrar la palabra y el sacramento sería la forma de resumir. Administrar la palabra y el sacramento. Sí. ¿Y te costó insertarte? O sea, a veces cuesta todo eso que vos dices, todas esas actividades, todas esas funciones, a veces cuesta, a veces tuviste miedo, tuviste dudas, decaíste en tu fe. ¿Sos una persona de fe? Sí. De hecho, después de haber estudiado teología, pasé por la facultad más atea que puede haber, que es la de psicología. Claro, porque vos después, ahora vos, digamos que destacás soy licenciado en psicología, o sea, la psicología de tu vida viene después, como un complemento, como cosas opuestas. Te cuestiona un poco el tema de la religiosidad, de la fe, te pone, digamos, en una situación donde vos te tenés que replantear o cuestionar. Es que eso hizo la Facultad de Teología cuando ya inicié. Ahí vinieron los replanteos más profundos, creo que, de la vida, ¿no? Sí. Nosotros iniciamos la carrera de teología estudiando hebreo. Había un intensivo de hebreo. Bueno, ahí ya mucha gente dejaba de estudiar porque eso... Claro. Y decías, ¿para qué? Claro, y seguido de eso era griego y bueno, y todo lo que uno más o menos tenía armado respecto a lo religioso, se puede decir que se desmorona. Y después hay que construir algo propio con los elementos que uno va adquiriendo, ¿no? En las herramientas que te da la facultad. Entonces, yo creo que esa crisis más fuerte la viví haciendo la carrera de teología. De teología. Y después la carrera de psicología, yo la pensaba como un algo más, un complemento, algo... Un complemento. Yo terminaba la carrera y quería estudiar o filosofía o psicología. Claro, y vos pensás que por ahí estudiando psicología te ayuda, o ser psicólogo te ayuda
a ayudar, digamos, a comprender más tu entorno, a comprender más la esencia del ser humano, la psiquis. Sí, ¿Te ayudó? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Hay cosas que dijiste, por acá va. ¿Modificaste algunas cosas a partir de haber estudiado psicología? Yo creo que más que yo modificarlas, me fue modificando a mí en mi desarrollo, ¿no? Profesional. Sí. Fui creciendo mucho en bueno, la manera de comprender a la persona, a la cultura, las realidades que nos toca vivir, ¿no? Sí. Siempre me interesó mucho la parte educativa y bueno, en un momento, eso fue ya de estudiante. En el segundo año de teología me dieron un espacio para trabajar en un colegio en Villa del Parque, en Buenos Aires. Entonces, de ahí tenía un grupo de adolescentes de secundaria, ¿no? De primero a quinto año. Sí. Y bueno, fue toda una experiencia que después, bueno, con el tiempo me sirvió mucho porque tuve otras experiencias en el área educativa también en José C. Paz, en Caseros de Buenos Aires. Y en Caseros comencé a trabajar en la parte educativa con esto de psicología. La que asumía la dirección en aquel momento dejaba sus horas y yo estaba trabajando ahí, era un estudiante avanzado de psicología y me ofreció las horas. Y ahí, bueno, empecé con eso. Empezaste a dar psicología como materia. En la escuela de Caseros. Y ahí te enganchaste con el mundo adolescente bastante y su problemática, ¿no? Sí, siempre hubo una afinidad muy buena, ¿no? Entre los jóvenes y yo. Y entonces, bueno, campamentos, actividades con jóvenes, o sea, llegué al punto de no querer más ir a dormir en carpas porque desde dijiste, nunca más quiero ver una carpa, ¿viste? ¿Va a campamento? No, por favor. Me gusta, pero me gusta, bueno. pero no para exagerar. Sí. O sea, bueno, todas esas vivencias que después vos también las podías trasladar a tu actividad pastoril, no sé cómo se dice. Pastoril es otra cosa. Pastoral, en tu congregación también volviste a repetir esas actividades para que, no quiero decir la palabra traer, porque viste que por ahí muchas veces se considera que algunos cultos o algunas religiones utilizan elementos para atraer, para captar a la gente. ¿Y cómo es el adolescente en relación con toda esta temática de la espiritualidad, de la religiosidad, de pertenecer a un culto? Es difícil sostenerlo. Es muy complejo, pero yo creo que hay que pensar esto dentro de una problemática cultural más amplia, ¿no? Hay un autor, Bernard Sayag, que es un psicoanalista francés, que trabaja con equipos de psicólogos y psiquiatras allá en Francia. Y él estudia toda esta etapa de la juventud, ¿no? Y analiza todo ese descreimiento, la desconfianza que el joven tiene del mundo adulto. Entonces hay una desconfianza que está presente, ¿no? en los jóvenes cuando nos ven, ¿no? A los adultos y dicen, este será el futuro, ¿no? Esto es lo que nos espera y desconfían que ese sea el camino, ¿no? Claro. Y es cierto, y esa crisis lleva a una incertidumbre muy grande, ¿no? Lo que genera, yo nunca menosprecio ni subestimo el potencial que hay en la juventud. Claro. Porque ahí está la energía de la cultura, la fuerza de la cultura está en la juventud. Y sí, muchas veces están, como hoy mencionábamos, sintiendo que no tienen acompañamiento, apoyo, se sienten solos. Una preocupación grande es la tasa de suicidios, por ejemplo, que no solo crece, sino se da cada vez a más temprana edad, ¿no? Sí, ¿eso estás observando? Entonces, algo que debe alarmarnos como sociedad, como cultura, ¿no? Sí, y ese vacío existencial por ahí que lleva a estos suicidios tempranos, ¿tendrán que ver con ese descreimiento? En el ser, descreimiento en el propio ser, descreimiento en las posibilidades, descreimiento en lo que ellos reciben como legado nuestro. Sí, yo también siento que hay como una nada a veces, ¿no? Una sensación de vacío, de pocas perspectivas, de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido como mandatos culturales, ¿no? Y bueno, ¿y vos cómo nos ves ahora parados en cuanto a la fe, en cuanto a la, no sé,
¿Vos crees que es necesario creer? ¿Que creer te ayuda a sostenerte en la vida? La creencia, por ahí hay una cuestión teológica que es interesante tenerla en cuenta. Sí, me la podés corregir. No, porque, digamos, ahí Santiago en las cartas del Nuevo Testamento dice, los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Cristo. O sea, la creencia nos salva, ajá, la religión nos salva, la iglesia nos salva. Ajá. O sea, lo que salva es la fe. Uh-huh. Lo que salva es aquella confianza, ¿no?, en algo que uno lo resume como Dios. Uh-huh. Sí, es un término muy amplio, ajá, porque está tan diversificada la comprensión de lo que es, ¿no?, una divinidad, porque cada cultura tiene su expresión religiosa. Claro. Y bueno, el cristianismo tiene la suya, y dentro del cristianismo hay un abanico de maneras de entender esto, ¿no? Pero la fe básicamente es creer en lo que es ese Dios que se revela a través del texto bíblico, uh-huh, lo que implica las cuestiones que ligadas a la justicia, a la libertad, a los derechos, ¿no?, a la equidad, ¿no?, sí, a la compasión. Digamos, si uno podría resumir en algo, es buscar en la convivencia caminos no violentos de la resolución de conflictos. Y eso, digamos, surge de confiar en que eso es valioso, claro, en que eso debemos preservarlo. Claro, hay un descreimiento en esto y decir, no, que no es así. ¿Y cómo se revela Dios en tu vida? Yo creo que de formas misteriosas, como se dice, ¿no? Dios, claro, actúa de forma misteriosa. Pero realmente noto que yo no podría hacer ni una cuarta parte de lo que hago si no estuviese fortalecido por este Dios, ¿no? Por esta fe que tenés en ese Dios. Sí, y la fe es una respuesta, sí, a lo que Él hace, ¿no?, a lo que ese Dios hace porque en la viste cultura. que ahora hay una, no sé si decir deconstrucción, pero hay por ahí todo un replanteo con esta cultura machista, que cuando vos me hablás de Dios, me estás hablando de Dios hombre. ¿Cómo es la imagen que vos tenés de Dios en tu cabeza? ¿Viste? Cómo, sí, o es algo que lo sentís, o cómo percibís, viste que a veces se dice, se me mezclan un poco todos los temas, el cuerpo es el recinto del alma, y es por un lado el alma, por el otro lado el cuerpo, ¿dónde está el alma? Entonces son un montón de conceptos abstractos que antes uno lo incorporaba de manera así por arriba, sin interiorizarlos, y después poder sentirlos o aplicarlos. ¿Cómo vos percibís estas cuestiones? El tema del alma, el tema de Dios en tu vida, ¿cómo te lo imaginas? Sí, bueno, lo trabajo en la primera parte de la materia que trabajo en el profesorado, en los profesorados que están en el Instituto Carlos Linneo. Ahí tenemos un espacio de abordar todo esto con los futuros docentes, ¿no?, que me parece fundamental. Claro. Sí, el tema de toda esta comprensión de lo que es el ser humano, o sea, viene influenciada con el pensamiento helenístico, uh-huh, por un lado mucho en el occidente, sí, y la Biblia está escrita originalmente en hebreo y griego. El pensamiento es de la cultura semítica hebrea, uh-huh, y no coincide con el mundo helenístico, ¿no? Que después influencia por medio del gnosticismo y otras formas de filosofía, en esa comprensión que estabas vos haciendo mención justamente, el cuerpo como un envase del alma, ¿no? Claro, son todos conceptos que, bueno, aparte hay que hacer un análisis epistemológico también de todas las cosas, claro, del origen de las palabras. Pero si vos se lo tenés que explicar en forma simple a la gente que pertenece a tu congreso, ¿cómo le explicás estas cosas? Si alguien te dice, o como psicólogo te lo consultan, tus pacientes, en ese, de repente esa dualidad que siempre se planteó entre el cuerpo y el espíritu y el alma, que son cosas, ¿dónde está? ¿En qué lugar de mi cuerpo está el alma? Claro, es un ensamble. Por eso vale la pena a veces pensar lo más antiguo que habla al respecto, qué es lo que plantea la cultura hebrea. Y el cuerpo y el alma es una unidad, no se siente, claro, ellos no pueden pensarlo de forma separada. Claro. Es un ensamble, ¿no? De hecho, en los textos bíblicos se habla de alma viviente. El alma viviente es esto que somos, ¿no?
Y desde la psicología uno puede servirse de algunas herramientas para pensar esto que es la constitución del cuerpo, de la subjetividad, de la estructuración de una persona, de una personalidad. Sí. Porque ahí se ensambla lo que es el lenguaje, las emociones, ¿no? Todo lo que de alguna manera va entrelazándose de una manera tan fuerte con el cuerpo. Sí, sí, porque ¿cómo uno puede hacer esa disociación? Es muy difícil, porque está todo ensamblado. Sí, y dicho esto, se asocia todo lo pecaminoso con lo que tiene que ver con el cuerpo, con las cuestiones del cuerpo. Son las influencias, claro, que fueron apareciendo en el pensamiento cristiano a lo largo del tiempo. Claro, entonces hay como una liberación ahora y, digamos, una exacerbación de la sexualidad, del cuerpo. O sea, es como que se disparó para el otro lado, creo yo, no sé, así percibiendo todas estas cosas. Es muy complejo porque desde la psicología son todos temas muy abstractos y ya casi estamos en un programa científico. Porque vos hablas de la psiquis y vos decís, ¿dónde está la psiquis? Y del alma, que son todas cosas muy abstractas, ¿viste? Y que por ahí el común denominador de las personas no estamos tan al tanto de que todo eso está funcionando dentro de nuestro ser y tenemos que tratar de ensamblar todas las partes para hacer uno y por ahí en algunas partes. Por eso nos hace tanto daño el maltrato, por ejemplo. Y ahí uno dice, bueno, pero... Qué lindo eso que estás diciendo, claro, no hay a veces una violencia física, pero el maltrato implica una forma de hablar, de descalificar, de una manera de ubicar al otro en un lugar degradado, donde se quita dignidad, donde se quita el respeto, ¿no?, del otro. Y eso es muy violento, sostiene mucho de la violencia que tenemos en la cultura. Sí. Fíjate vos que la palabra tratamiento, que se incorpora en la corriente de la medicina, sí. Viene justamente de esta cuestión del maltrato. El tratamiento es el buen trato. Ajá, claro, en contraparte del maltrato. Y tal vez el maltrato venga del desconocimiento y la ignorancia que se va profundizando de saber lo maravilloso que es cada una de las personas y uno mismo, porque la persona que maltrata seguramente no se trata bien a sí misma. Sí, por eso es muy importante pensar los ambientes y de ahí, bueno, el valor que tiene darle tiempo de pensar qué nos pasa como cultura. Ajá. Más allá de lo que me pasa a mí como persona, dentro de la dinámica social en la que yo actúo y participo, pensar un poco también más ampliamente qué nos está pasando como cultura. Claro. ¿Y vos qué pensás que nos pasa como cultura? Y, digamos, es complicado lo que está sucediendo a nivel cultural porque los niveles de violencia no bajan, o sea, los niveles de maltrato no bajan. Suelo recordar justamente en alguna de las clases con los chicos, futuros docentes, ¿no?, el año que tanta movilización hubo con marchas, generando una conciencia social de ni una menos. Sí, sí, ¿recordás? sí, sí, obviamente. Las estadísticas de los femicidios no bajaron, se incrementaron. O sea que el hecho de visualizarlo y de manifestar y de hacer un montón de cosas no modificó el tema de los femicidios. A veces no alcanza saber. ¿Y qué es lo que hace falta? Además de saber. Yo creo que cuando no alcanza el saber, cuando no alcanza la educación, porque cuántas personas también, habiendo hecho trayectorias educativas importantes, universitarias inclusive, siguen siendo violentos. ¿No? ¿Y la violencia no tendrá que ver con una esencia propia del ser humano? ¿Que tiene que ver con nuestra parte animal, ancestral? Bueno, Freud plantea algo de esto, ¿sí? Cuando él habla de... Freud pensaba que el aparato psíquico, en su primer tiempo de construcción teórica, pensaba que lo que regulaba el aparato psíquico era el principio de placer. Claro. Que había un principio de placer que lo regulaba. Resulta ser que con el avance de su teoría se da cuenta que no, si fuera así, la realidad cultural sería otra. Ajá. Y la realidad de la vivencia que tiene cada persona sería otra. Ajá. Sin embargo, él veía que la persona sufría, ¿no? Padecía igual. Y ahí elabora toda esta... En 1924 escribe un escrito titulado Más allá del principio del placer. Ajá. Y va a ir desarrollando todo esto que es la teoría del eros y tánatos, que justamente plantea las pulsiones humanas que se distinguen un poquito del instinto de cualquier animal del planeta, ¿no? Pero las pulsiones que son de vida y de muerte. Y las pulsiones de muerte tienen que ver con
lo que dentro del marco psicoanalítico se entiende como el goce, que el goce es lo que nos aproxima con la muerte, mientras que el placer es del orden de la vida y nos distancia del encuentro con la muerte. Ajá. Pero él con esto va planteando de que hay algo, como decías, ¿no?, en el ser humano, Ajá, que genera esto, ¿no?, de una violencia. Se traduce del alemán al castellano como agresividad, pero hay una agresividad sana. y hay una agresividad enferma. Que es violenta. Ajá. La que es sana no lastima, no daña. Te permite intervenir en la realidad. Te permite decirle a alguien que por ahí está invadiendo tu intimidad, decir, no, basta, o uno puede intervenir en una conversación, decir su opinión, no inhibirse. Claro. O sea, esa agresión sana, un bebé, un niño que mientras tiene todo servido no tiene que hacer ningún esfuerzo para salir al mundo. Claro. Pero desde que extendió su mano, agarró algo y se lo llevó así, lo puede hacer porque está empezando a desarrollarse esa agresión que es sana, no es violenta. Ok, Fabián, nos están diciendo que termina el bloque y fíjate que rápido perdón. se pasó. Perdón. Y después vamos a tratar de todo eso, resumirlo y sintetizarlo como para... Y bueno, con lo último que te voy a preguntar, ¿El Dorado o Vera son ciudades violentas en este momento? Contéstame eso y vamos y cerramos este bloque. Yo creo que somos parte de una cuestión que trasciende los límites de ciudades, pueblos, poblaciones, naciones, que sí hay una violencia de la que estamos participando todos y de manera inconsciente muchas veces. Ok. Sí. Bueno, y con esta última reflexión vamos a cerrar este primer bloque y los esperamos en el siguiente. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el segundo bloque y nosotros seguimos hablando, por supuesto, porque esto es demasiado complicado, muy abstracto por ahí para entender. Y yo le preguntaba a Fabián, él me comentaba que había dos tipos de violencia y qué pasa cuando uno identifica la violencia en uno mismo o en su seno familiar y de repente esa violencia no se puede contener, o sea, no se puede evitar la reacción violenta. ¿Qué hacer? Ir a yoga, ir al psicólogo, ¿cómo hacer para accionar o modificar esas situaciones? O sea, porque por lo que estoy entendiendo es un trabajo cuando uno identifica ese problema y no lo puede modificar uno mismo, ¿qué hay que hacer? Lo primero es darse cuenta que algo no está bien. Como en cualquier enfermedad, podemos decir así, cuando uno se da cuenta que algo no está bien, ya la mitad del camino está hecha. Y el resto del camino es abordar eso. Claro. Es saber, ¿qué hago con esto? Claro. ¿No? Y de ahí, surgen muchas alternativas, como estabas mencionando, ¿no? Hay personas que sí le hace bien ir a yoga o le hace bien, meditar, ir al psicólogo. Claro, algo que le ayude a poder elaborar aquello que solo no está pudiendo hacer. ¿Sí? Lo que es más difícil es esa primera parte, es el reconocimiento de algo que no está bien. Sí. Porque generalmente desde esas reacciones, usaste una palabra muy puntual en esta cuestión, porque la escalada de reacciones solamente genera violencia. Claro, las reacciones van escalando. Pero, qué sé yo, vos decís que, viste que hay muchas personas que decís todo lo que nos pasa por dentro hay que sacarlo afuera. Entonces que yo revoleo un plato y por ahí le doy en la cabeza a alguien y vos me estás diciendo que no, que hay otras posibilidades. Por otro lado, a veces la mala interpretación de esas cosas que leemos en Facebook o que leemos en cualquier lugar sin investigar mucho, que dice que hay que canalizar las emociones. Entonces de repente dice, yo te voy a canalizar las emociones, paso por al lado tuyo y si no me gustaste, te doy un tape. Y que no es así por ahí. Pero por otro lado yo digo, guardarse todo enferma. ¿Qué opciones tiene uno para sacar todas esas angustias, para poner en palabras las emociones que a veces ni siquiera uno mismo sabe que siente? Porque ni siquiera tiene las palabras para expresarlo. Bueno, estás describiendo lo que es una descarga. O sea, esto de una palabra que degrada al otro, un golpe o tirar el plato hasta sin que le pegue a alguien en la cabeza, pero eso es una descarga, lo que es una señal de una tensión interna que no se soporta ya. Claro.
Entonces es importante pensar cuáles son los factores que están generando esa tensión. Esa es la cuestión por ahí más honda, ¿no? De poder, bueno, preguntarse, investigar, averiguar, tratar de reflexionar. Y todas estas frustraciones, y ponele que vos sabés cuál es, tenés una tensión muy grande adentro y no ves posibilidades de cambio, ya sea por tu entorno, ya sea porque tenés algún problema físico y te impide hacer cosas y entonces te genera odio, frustración, etcétera. ¿Qué hacer cuando la persona no encuentra, dice que es imposible modificar esa situación? ¿Qué se hace? Bueno, de ahí se recurre a la droga, ponele, se me ocurre. ¿Es una problemática que tendrá que ver con esas cosas o no? Sí, digamos que el nivel de tolerancia a nivel general en la cultura va bajando, ¿no? Que es parte del mismo problema que estamos mencionando desde hoy, ¿no? Es decir, crece la impulsividad, simultáneamente se reduce el nivel de tolerancia, entonces la frustración más mínima, o sea, genera una reacción, ¿no? Y ese impulso, bueno, suele ser agresivo, violento, ¿no? Y para desactivar algo de todo esto, es importante a veces saber qué está al alcance de uno, poder hacer, y qué cosas no están al alcance de uno, que corresponden a algún otro. Ajá, sí. Entonces ahí uno no se hace cargo de lo que tiene que resolver el otro. Porque a veces muchas personas cargan, digamos, los problemas de una manera en que siente que tiene que resolver todo lo que el otro tiene que hacerse cargo de resolver. Claro. Ese discernimiento es muy sano. Claro. Pero a veces para llegar a toda esa claridad de situación, uno tiene que recurrir, por ejemplo, a un psicólogo. Y después está el tema de que hay gente que no cree en el psicólogo, o podés ir al culto, a la iglesia, ¿eso también sirve? ¿Funciona? Sí, son cosas diferentes. Si el espacio comunitario, la vida comunitaria, ¿no? Religiosa, colabora en la tranquilidad, colabora en algún aspecto que tiene que ver con esta contención que tal vez la persona no siente en otro lugar, ¿no? En otros ámbitos de vida. Si siente que ahí puede crecer, ¿no? Eso es sano. Ahora, cuando una comunidad religiosa nubla los problemas, ¿no? Genera una falsa expectativa, ¿no? de soluciones. Claro, es como que capta a través del problema a la gente. Capta es una fea palabra, lamentablemente pero es así, pasa ¿no? mucho, sí. Hay muchas, no sé si decirle religiones, porque ahora hay una variedad muy amplia y la gente por ahí se pierde entre todo eso y de última se siente contenido por ese que se dio cuenta dónde estaba ahí el problema, la debilidad. Y vos en tu consultorio, porque vos me dijiste que estás trabajando en Oberá, tenés un consultorio, me estabas comentando fuera de aire todas las actividades que estás realizando, si querés recordármelas. Bueno, sí. Así por ahí, necesitamos ayuda. Y recurrimos a vos. Bueno, en Oberá actualmente soy pastor titular de la parroquia luterana Olaus Petri. También soy psicólogo educacional en el proyecto educativo del Instituto Carlos Linneo, que pertenece a la parroquia luterana Olaus Petri. También soy docente en los profesorados que tiene el proyecto educativo allí, en el nivel superior. Tengo mi consultorio, ¿no? Donde tengo pacientes. Soy auxiliar de justicia también. Ah, eso me estabas comentando. Desde el año 2014, bueno, me sumé a brindar, bueno, una colaboración, ¿no? A este área que me parece muy importante también. Entonces, bueno, soy perito de oficio en algunos juzgados, para algunos expedientes de juzgados civiles, familiares, laborales a veces. ¿Cuáles son los casos que vos vas tanto en tu consultorio como en esta parte de que sos perito? ¿Cuáles son los casos, digamos, recurrentes que tenemos hoy en la problemática actual? ¿Qué es lo que vos ves? Bueno, una expresión que usaste hoy como vacío de sentido, ¿no? En la generalidad está presente, tanto en las realidades educativas como en el consultorio. Las causas judiciales generalmente son hechos traumáticos, sean por accidentes, pero hay una variedad también amplia en esto, ¿no? Donde también hay violencia o situaciones de conflictos de familias con los menores. Esto es todo un terreno muy delicado, ¿no?
Sí. donde los que sufren justamente son los menores, Sí. que para el juez o para la justicia es la prioridad, ¿no? En esos casos de que están involucrados los niños, ¿no? Y dentro de todas las realidades que vos estás viendo, con ahora estas nuevas propuestas de familia, la reestructuración de la familia, que la familia o sea, la familia típica, clásica, ya digamos que ha quedado perimida, no sé si decirle así, o digamos que hay otro tipo de familias, eso está produciendo también un cambio, una metamorfosis en la sociedad. ¿Eso lo ves por ahí, que ese camino es una crisis dolorosa primero hasta que nos acostumbremos, o cómo lo ves? Bueno, hoy mencionaste algo sobre lo que no pude contestarte, hablar. Que era lo mencionaste como machismo, ¿no? En la cultura. El grave problema que sigue estando presente es el de androcentrismo, ¿no? Que tiene que ver con ese privilegio que tiene el varón sobre la mujer en la cultura, que después, bueno, encaja en los modelos patriarcales, sí, que los heredamos. Sí. Ahora recuerdo, me habías preguntado sobre Dios Padre, ¿no? Y esa cuestión teológica que quedó ahí, no nos va a dar el tiempo para hablar de todo. No, por eso te digo, ¿viste? Yo a veces hablo, pues se me ocurren muchas cosas y no sé cómo hacer para sintetizar. Pero está muy bueno. Pero esta cuestión de el privilegio, ¿no? de un género sobre otro en la cultura sigue siendo un problema. Hoy día en lugares laborales, donde se reditúa económicamente un salario, ¿no? Si lo hace un varón o una mujer, varía. ¿En serio? En algunos lugares, en algunos casos, o sea, el salario de la mujer sigue siendo menor haciendo el mismo trabajo, ¿no? Digo esto como una señal de que todavía no está del todo resuelto esto. No, creo que es un proceso. Lo mismo que estas nuevas familias que aparecen ahora, las familias ensambladas y todo eso. Claro, los modelos familiares sí sufren esto, por eso lo introducía desde este problema cultural que es el androcentrismo, machismo o patriarcado, ¿no? Donde realmente la manera de entender la realidad es otra hoy día. Claro. O por lo menos se está buscando otras maneras de entender las realidades que nos toca vivir. Y esto implica el modelo de familia. Entonces, está una fuerte tendencia, inclusive religiosa, ¿no? De sostener de que, bueno, el varón es varón porque tiene genitales masculinos y la mujer es mujer porque tiene genitales femeninos. Y en realidad el ser humano tiene sexualidad, más allá de la genitalidad. La sexualidad no se reduce a la genitalidad de una persona. Por eso, digamos, una relación de pareja homosexual, por ejemplo, no es algo que esté enfermo. Claro. No tiene que ver con un orden patológico, ¿no? Sino que es una definición sexual, nada más. Habrá parejas homosexuales que serán perversas y otras no. Como los hay heterosexuales. Y como hay heterosexuales, claro. Y si uno quisiera levantar el modelo de la heterosexualidad como la bandera de la normalidad, estamos en un problema porque estadísticamente los abusos de menores se dan más en familias heterosexuales que en familias homosexuales. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Entonces, yo creo que hoy necesitamos ir con toda esta información que no es poca. Es un montón. Que vivimos de tiempos de mucha información, tenemos que aprovecharla para ver el camino más saludable, salubre. Me encanta la palabra salubre. Porque es todo lo beneficioso para la salud. Lo insalubre sería todo lo que no es beneficioso para la salud. Claro. Entonces, si logramos ir construyendo una conciencia, ¿no? En medio de la convivencia social, sobre qué es lo que nos perjudica, nos daña, claro, tendríamos más chance de reducir el nivel de violencia que está instalada en las realidades que hoy nos toca vivir, ¿no? Qué bueno. Sí. Y hablando de información, vamos a ver qué información nos trajiste sobre vos, a ver qué imágenes hay. Nos hemos puesto muy serios con Fabián. Mirá esa foto. Ahí empezamos con las imágenes. ¿Qué hay? ¿Qué historia hay detrás de esta foto? Bueno, esa foto la tomé en mi consultorio. Ajá, te la sacaste vos mismo. Sí. ¿Solo sacarte muchas selfies? ¿Te adaptaste a esas nuevas, la tecnología? No, pero como necesitaba una foto de perfil, no me convencía las que tenía. Entonces empezaste a probar. Entonces dije, bueno, voy a sacarme una para poner mi cara ahí. Bueno, eso para decir, empezamos con las imágenes, este soy yo. Sí.
Y bueno, a esta altura de tu vida, ¿sabes más o menos bien quién sos? ¿Podés? ¿O es difícil? Es algo que... Sí, yo creo que uno va siendo. Hay un tiempo en griego que es el aoristo, si no recuerdo mal, que es un verbo que no es así ni pasado, ni presente, ni futuro, sino es algo que está siendo. Que está haciendo, uno está Entonces haciendo. uno creo que tiene que predisponerse a ir siendo en los lugares y tiempos que nos toque relacionarnos con el entorno que nos toque relacionarnos. Ajá. Ok, a ver la siguiente. Bueno, esta parece que es más antigua. Sí, aquí está un balconcito de la casa de mi abuela en la chacra, donde hoy vive mi tío todavía. Mi abuela es la que está en el centro, ¿no? Fanny Lofblad. Ella vino de Suecia a los 13 años. ¿De Suecia? Sí, y sus hermanos, bueno, fallecieron algunos al desembarcar en Brasil, y bueno, toda una historia en la corriente migratoria de 1911. O sea que te criaste un poco en la chacra también. Yo no, ¿no? la que está... ¿No ibas a la chacra a visitar a tus parientes? Sí. Ah, bueno, por eso te digo, un poco te criaste en la chacra. Ah, de chico íbamos a la Navidad, Sí. mientras vivió mi abuela, sí. Ajá. Su marido es el que está, no con el bebé en el brazo, sino el otro, Sí. es Carlos Biesteler, mi abuelo. Allí la que está de vestido blanco, es todo blanco y negro, pero la que está de vestido blanco, parada, es mi madre. Ajá. Y bueno, el resto son familia, ¿no? Tías, de tíos. Mi Sí, hermana se ve mayor es la que está de rulos, chiquita ahí. Ah, Norma. qué linda foto. Sí. Tu madre sé que fue una presencia muy fuerte en tu vida, ¿no? Sin duda, Sí, obviamente, sin duda. que Tiene habrá mucho que marcado. ver con lo que somos mis hermanos y yo, y sí, sin duda. ¿Y tuviste que romper moldes para hacer algo diferente a tu madre o no? ¿O lo que tu madre te inculcó te ayudó? Viste que a veces uno para hacer algo tiene que romper el molde. Yo creo que ella tuvo la habilidad para mantenerse a la distancia óptima en la que no interfirió con lo que yo quise ir descubriendo en la vida. Qué bueno, qué bueno. Ahí Ahí está mi abuelita, Fanny. también muchas mujeres, mucha imagen femenina. Sí. Bueno, lo que ella vivió fue tremendo, ¿no? Ella de joven sufrió un asalto, vivían en Mártires. Asaltaron, asesinaron al que era su marido, Rasmussen, en aquel momento, creyendo que tenían no sé qué dinero en la chacra, y bueno, fue una situación terrible. Le cortan una mano a ella, por eso ella siempre andaba con su abanico y siempre con cierta vergüenza tapaba su mano, ¿no? Pero con esa mano menos, ella crió 6 hijos más, cuando conoció a Carlos Biesteler, ¿no? Y ahí fueron a vivir a Campo Ramón. En ese balconcito hay otras fotos, por eso elegí también esa. Pero ella fue un ejemplo de fortaleza y siempre estaba alegre. Siempre conservaba alegría a pesar de todas las barbaridades que le tocó vivir, ¿no? Y eso por ahí es un poco de la llave o alguna de las cosas que uno tendría que conservar la alegría de vivir, ¿no? Que a veces las perdemos tan fácilmente. Y yo pensaba en lo que padeció tu abuela y digo, ya está instalada la violencia. Yo pienso en eso y digo, es algo inherente al ser humano, ¿no? Sí, es tremendo. Sí. Y Sí, por sí, ahí, tal cual. sí, una violencia descarnada que hoy se sigue prolongando en el tiempo. Y hoy la violencia simbólica sigue siendo la que tenemos que prestarle mucha atención. Sí, y eso digamos que tendríamos que estar más atentos y darlo dentro de los contenidos escolares, el tema de la educación emocional, Sí. que la violencia simbólica y todo eso, que son términos, cosas que hay que explicar primero qué es, Sí, cómo sí, se ve reflejada en la realidad. Sí, muchas veces encuentro que hay como resistencia a la ESI, por ejemplo, a la educación sexual integral. Sí, tremendo, sí. Pero sí. es una herramienta para esto. Para, Tal cual. para Hay padres que se oponen, qué sé yo, a mi hijo no quiero que le enseñen. Me Pero parece claro, por ahí hay tremendo. una idea, tal vez una idea equivocada de lo que significa, de lo que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Porque no se trata de, por ahí lo que muchas veces por ahí se piensa ligeramente y por eso tal vez surge la resistencia. Habría que investigar más, saber cómo es abordada, ¿no? la ESI, porque debe tener sus variantes también, y es cierto, hay que prestarle atención a ver cómo se instrumenta. ¿Cómo encarar? ¿Cómo se instrumenta? Sí. Qué bueno que vos, porque ahora te miro como pastor y estás hablando de ESI. Eso está bueno, imagínate, muchos años atrás esto era impensado.
Sí. Bueno. Ah, y una cosa más, yo fui bautizado en la casa de mi abuela. Ah, mira, ¿y tus abuelos también eran luteranos? ¿Tu familia era Sí, porque luterana? vinieron de Suecia de familias luteranas, sí. Ajá, y muchas veces hay gente que no sabe muy bien qué significa ser luterano. Algunos dicen, no, eso es una secta. Bueno, por ahí sería el momento en que nos enseñes un llevaría otro tiempo. Sí, pero es sintéticamente. Pero básicamente Martín Lutero... Es una corriente que deriva de la Reforma, nunca quiso otra iglesia Martín Lutero. Por eso las misas o cultos luteranos tienen una similitud bastante grande con la que hoy lleva adelante la Iglesia Católica Apostólica Romana. De hecho, tenemos un gran vínculo ecuménico con Claro, la Iglesia hay algunas Católica. diferencias también Sí, pero que hoy día se está mirando más qué nos une que lo que nos separa. Eso, Sí, qué bueno eso, sí. Y una de las características puede ser la austeridad, ¿no? Es más austera, da la sensación. Sí. Bueno, y ahí seguimos con las fotos familiares. Bueno, ahí está mi madre, enfrente de la casa de ella y donde yo crecí. Ajá. ¿Tenés muchos recuerdos de infancia que te han marcado así? Sí, porque bueno, tuve la infancia viviendo en el barrio con mis amigos, yendo a la canchita de fútbol. O sea, teníamos un arroyito abajo que hoy día está todo contaminado, pero antes íbamos con nuestra cañita a pescar ahí. O sea que hoy en día no hay peces. Qué pena. Y ya ese tipo de experiencias es poco probable que se den. Hay otros formatos de sí encuentros de jóvenes, pero yo creo que esa vivencia de barrio que yo la pude llegar a tener eso es invaluable. No está más. No, sí. Bien, a continuación. Y aquí está la madre en una foto más reciente. Ajá, sí. ¿Cuánto vive tu madre, no? Vive, ya hoy no tiene fuerzas para levantarse de la cama. Ajá. Ella está con 87 años, con un Alzheimer también bastante avanzado. Sí. ¿Y cómo pensás que nuestra sociedad se comporta con las personas mayores? ¿Cómo somos como sociedad? Yo creo que tenemos que madurar nuestra manera de acompañar a nuestros mayores. En muchos casos sí se da una preocupación y ocupación del tema. Creo que acá en El Dorado, el Hogar San Juan, es un ejemplo de eso, de cómo se dedican al cuidado, a la atención, en el momento en que se encuentre esa persona mayor, sea más delicada su salud o no. Claro. Pero digo, debería de ser más amplio esto y desde nuestras realidades, en donde estemos por ahí, al no poder contar con la posibilidad de llevarlos a un hogar, de darle una mejor calidad de vida. Sí, amor sobre todo por hoy, una valoración y un respeto por esta etapa de la vida, que es una más, diferente a las demás, que hay como un desprecio muchas veces por la vejez, por envejecer, como si a todos nos va a pasar. No, debemos, y una exaltación de la juventud y de la juventud eterna, que no me disgustaría, pero bueno, es imposible. A mí me gustaría vivir 200 años en realidad, porque la vida es muy linda. Sí, claro. Pero bueno. Bueno, ahí está el mismo balcón, ¿no? El mismo balcón donde antes veíamos las fotos en blanco y negro de la chacra en Campo Ramón. Y ahí están los dos hermanos que quedan vivos, ¿no? Mi madre y mi tío Enrique. Sí, sos de muchas reuniones familiares, de conservar, de visitarse, así. Sí, desde la pandemia esto se redujo un poco. Claro. Y también por mis actividades, yo no suelo participar como antes de todas las actividades como me gustaría. Pero le inculcás a tus hijos que lo hagan, que... Es el cumpleaños de la tía. Hay que hacer eso. Sí. Llamarla, mandarle un WhatsApp, pasar a darle un beso. Sí, pero ya se están acordando solas de a poco. Sí, eso es algo que se enseña, que se inculca, ¿no? Sí. Bien. Y ahí están mis dos hermanas, ¿no? Que están vivas. Tengo un hermano fallecido, falleció joven, y ellas dos son mis hermanas mayores. Yo fui el menor de la casa. El malcriado, malcriado. Sí, me han protegido mucho. Ahí están mis hijas. ¿Cómo sos como padre? Me gustaría tener más presencia, me gustaría dedicarle más tiempo, compartir más tiempo con ellas, pero bueno, tuve digamos momentos difíciles en los que tuve que separarme de la madre de ellas y bueno, eso también generó cierta distancia que me dolió, me duele todavía.
Pero hoy día, digamos, se están reacomodando las cosas. Estamos cerca, ellas en Posadas, yo acá, pero estoy todo el tiempo pendiente de ellas. Ajá. Y bueno, espero que ese vínculo perdure. Sí, se van construyendo los vínculos, ¿no? Sí. Y van cambiando, pero pensaba, mientras vos me decías, era impensado también decir, por ejemplo, desde la religión católica, primero que un cura se case, o sea que hay ciertas diferencias, por eso yo te preguntaba que si bien luteranos y católicos vienen de la misma corriente que se dividió, ¿no? Sí. Por distintas razones. Pero bueno, una de esas es que ustedes digo yo, que se pueden casar, que pueden formar una familia, a diferencia de los sacerdotes. ¿Y vos qué pensás de eso? ¿Pensás que los católicos tendríamos que, yo, bueno, soy bautizada católica, no ejerzo, pero tendríamos que incorporar el tema de la familia? Yo creo que el tema de la sexualidad humana es un tema una pendiente. Realidad, sí. Es un tema pendiente para seguir elaborándolo. No creo que solo la Iglesia Católica Romana. Debemos, vuelvo a la cuestión cultural, todos debemos, bueno, volver a sentarnos a pensar esto, a reencontrar y hacer las distinciones de qué resulta saludable o salubre y qué no. Claro. Creo que eso es como una clave importante para hablar del tema. Si no entramos en lo que es el tribalismo. Claro, o sea, me junto con los que piensan como yo y me distancio y señalo a los que piensan distinto, ¿no? Claro, claro. Lo que simplemente incrementa la violencia en la cultura. Claro, claro, sí. Y el bullying. ¿Y a tus hijas las criaste con la libertad de poder elegir su culto o las bautizaste o las incorporaste dentro de la están iglesia? bautizadas, las dos hicieron su primera comunión y lo que no llegaron a hacer es la confirmación. Ajá. Que bueno, me hubiese deseado que lo hagan o que lo hagan en algún momento, sí. Sí. Bueno, esta es Mariela, es mi actual señora, Ajá. y sus hijas, ¿no? Mariette y Abigail. Ajá. Las dos también son universitarias ya. Bueno, Mariette es profesora de historia. Ajá. Y Abigail está estudiando cine en Córdoba. Mirá qué bueno, qué Así lindo. que, sí. O sea que vos también sos uno más de los que pertenece a las familias ensambladas. Sí. Y eso lo asumen con una naturalidad que antes por ahí no era tan... Sí. Bueno, ellas para mí, bueno, son como mis hijas también. Son como tus hijas. Ajá, perfecto, bien. Y armonía, digamos. Bueno, una visita este es un pastor finlandés. Ajá. Que ha estado viajando siempre cada fin de año a compartir una misa de Navidad con los descendientes de finlandeses en Oberá. Ah, mira, hay muchos descendientes de finlandeses en Oberá. Sí. Mira, hay mucha variedad étnica, digamos, en Misiones. Y bueno, lo había puesto como un espacio así desde el rol pastoral, también ecuménico, pero ahí está Eva Ross, que es una pastora también de la iglesia luterana. Bien. Y esta chica lo acompañaba, no, ella era una estudiante extranjera que estaba haciendo una práctica y acompañaba. O sea que están en contacto constantemente, haciendo cursos, intercambios, eso está bueno. Yo intento de que eso no se pierda del todo, claro. Porque uno queda atrapado en cierta vorágine de actividades y perdemos a veces el espacio de encuentro que está pendiente. O sea, hay tantas ganas de hacer cosas, por ejemplo, con la congregación de Posadas, con el colegio, tienen un proyecto educativo, ver cómo se pueden encontrar los directivos. Todo eso es algo que tenemos muchas ganas de que se concrete. Claro, lo que pasa es que estás en tantas cosas. Y yo para ir cerrando te voy a hacer como un ping-pong de respuesta porque Daniel me dice desde allá, me dice así, y estás en demasiadas cosas que bueno. ¿Y sos feliz con lo que haces? Sí. La vida que elegiste. Yo creo que bueno. me alienta y me hace crecer cada vez, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, y ahora vamos a las preguntas concretas de la vida. No, mentira. Cuando te levantás, ¿a qué hora te arrancás el día? ¿A qué hora te levantás? Temprano, por todo. 5 de la mañana. Hoy me dormí un poco. Sí, bueno, está bien. Porque me acosté a la 1:00 entonces dije duermo unas horas antes de irme, porque si no... ¿Y qué desayunas? ¿Te levantás y así enseguida y único? No, mi desayuno sí es un poco de avena con frutas secas y yogur. Un buen desayuno.
Sí. Consciente. Sí. No mate y listo. Después vendrá el café o mate bueno, más tarde. Sí. Bien. ¿Vos, tu estado de ánimo a la mañana es mejor no hablarte o dominaste tu estado de ánimo y tu carácter y lográs tener buen carácter? Es cuando mejor me siento porque está todo en silencio. Ah, nadie te molesta hasta que aparece el primero y te dice algo. De hecho, muchas veces me levanto como a las 4 de la mañana y me siento a resolver cosas pendientes de pericias, por ejemplo. Sí, sí. Para vos lo que dice una madre es palabra santa, algo bastante determinante o solo a tener en cuenta. Es algo que le doy importancia. Que le das importancia. ¿Cuáles de estas refranes o frases elegirías? Dios aprieta pero no ahorca, al que madruga Dios lo ayuda, o lo que se hereda no se roba. ¿Tengo que optar por una? Sí. Bueno, ninguna en particular. ¿La del medio cuál dijiste? Al que madruga Dios lo ayuda, ¿viste? No sé si a vos te funciona esa frase. Bueno, tomemos esa. Pero... Bueno. Fabián, ¿y en tu mesita de luz qué tenés? ¿La Biblia o tenés un libro de psicología de Freud? Las dos cosas. Las dos cosas. Tengo también comentarios bíblicos y otros libros de psicología. Ajá, sí. Bien. ¿La psicología y la religión son compatibles? ¿Se ayudan la una a la otra o van por caminos diferentes? Son compatibles, ¿Sí? Se complementan ampliamente, sí. Hay quienes no creen en el psicólogo y otros en los sacerdotes o pastores. ¿Vos en quién crees? En ambos, pero creo que se ha ganado, digamos, esa desconfianza, el mismo rol del psicólogo y la misma práctica religiosa. Creo que debemos revisar todo eso desde adentro. ¿Tuviste que establecer otro orden de prioridades en tu vida para ser pastor? ¿Tuviste que deponer cosas tuyas? No. No, o sea, lo tuyo era lo... Fue lo prioritario. Era sí. lo mismo. ¿Qué te molesta más? ¿El desorden, la impuntualidad o los gritos? Me molestan los gritos porque los considero innecesarios a veces. Sí. ¿Tenés un evangelio preferido dentro de la Biblia o algún pasaje? ¿Sí? El evangelio de Juan es uno de los que más me apasiona, ¿no? Sí. ¿Tenés presente algún mito común que la gente tenga con respecto a los luteranos? ¿Alguna creencia errónea? Errónea, sí, bueno, de que es la ventana caída de la iglesia, cosas como esas que suele escucharse, ¿no? O que nos consideren como una secta. Y bueno, realmente no es así, ¿no? Lo sectario es lo que no acepta la verdad del otro. Claro. Y creo que nosotros aceptamos la verdad, tenemos diálogos interreligiosos, no solo ecuménicos. Claro, interreligiosos, entiendo. ¿Fueron muchos los momentos en tu vida en que tu fe, se puso en duda? ¿O fueron más los momentos que la fe te brindó la felicidad necesaria y eso no te hizo dudar? Yo creo que la fe me sostuvo en las distintas situaciones que me tocó atravesar, ¿no? Te sostuvo la fe, sí. Sin duda. Bueno, ¿a qué no podés resistirte? ¿A un buen postre? ¿A una buena siesta? ¿O a un buen libro en soledad? La siesta se vuelve necesaria porque cuando arranco a las 4 o 5 de la mañana necesito una media hora, sí. Sí. Pero el postre no lo despreciaría. Y el libro también me encanta. Claro. ¿Y para vos es mucho peso a veces saber que sos un referente de la comunidad? O sea, que estás en la mira de todos y que cada cosa que hagas vas a ser juzgado a veces. Es que no es que tal vez vaya a ser, he sido juzgado, ¿no? Entonces muchas veces tuve que confrontar estas situaciones y abordarlas y mantener un criterio que no vaya a un tribalismo justamente, porque sé que muchas veces esas maneras de intervenir de otros son parciales, ¿no? Y que tal vez no se sepa bien de qué se está hablando. Entonces, lo tomo de una manera cada vez, espero, más madura y no salgo a la reacción, sino que salgo al encuentro de la situación y trato de educarnos, ¿no? Qué bueno. En eso. ¿Estudiaste o investigaste otras religiones del mundo? Muy poco. En la Facultad de Teología había posibilidad de conocer religiones africanas, ¿no? Como tema. Sí. Por ahí te interesaban. ¿Vos creés que nos estamos volviendo más humanos o estamos alejándonos de Dios?
Yo creo que hay una dispersión, o sea, un extravío, esa palabra estaba buscando. En muchos momentos creo que nos extraviamos. Nos extraviamos, bien. Sí. ¿Das más sermones en tu casa que en el templo? No, se limita al templo. Se limita al templo, bien, bien. ¿Sos el padre que soñaste o pensaste o lo trabajás día a día? Día a día, día a día. ¿Y qué te queda más presente de tu infancia? ¿Las navidades, las vacaciones o momentos escolares? Las navidades. Las navidades, qué cosa. Inolvidables. Inolvidables. El sonido de las chicharras, o sea, las luciérnagas, los bichitos de luz, ¿no? Que no hay más, ¿viste? Y la abuela haciendo esas cosas deliciosas, ¿no? Qué bueno. Que preparaba. Bien. ¿Al cuerpo lo sentís como algo heredado? ¿La morada del alma? ¿Con quien tuviste que amigarte luego de muchas luchas? ¿O una parte tuya que amás y moldeas a tu gusto? Soy yo también, diría. No solo que es una parte, ¿no? Soy plenamente, incluyendo el cuerpo, pensamientos, sentimientos, y trato de pensarme de esa manera, ¿no? Claro. ¿Callaste más veces de las que hubieras querido? Sí, en oportunidades sí. En otras hablé cuando debía haber callado también. Si pudieras hacer borrón y cuenta nueva, ¿qué es lo primero que borrarías de tu vida? Nada, porque todo sirvió para crecer y aprender. Todo sirve para algo. Aciertos y errores, y yo creo que todo fue útil. Una cosa que creas que es una de las peores de ser adulto. Una de las peores. Sí. Tal vez confrontar, en base a lo que veníamos mencionando antes, la dificultad que tenemos en generar la esperanza a los jóvenes, confianza a los jóvenes, protección y seguridad de los niños, ¿no? Y el cuidado de nuestros mayores. ¿Cuáles de estas cosas que ocurren a tu alrededor te duelen más? O sea, ¿cuáles son las cosas que te duelen más? ¿La injusticia, el abandono, la pobreza? La violencia, porque genera pobreza. Bueno, al revés también, la pobreza genera violencia. Y no hablo solo de la pobreza económica. Tenemos una pobreza cultural, una pobreza de interpretación de las realidades que nos toca vivir, ¿no? Bien. ¿Tus hijos te sacan muchas sonrisas, canas verdes o demasiada energía? No, sonrisas. Sí. Bueno, Fabián. Me preocupan algunas cosas, pero no normal, digamos así. Qué bueno. Bueno, fue muy lindo que te hayas tomado la molestia de venir hasta acá. Muy bueno tenerte y espero que esta charla nos permita conocerte un poco más y a la gente que la mira y nos aclare algunas dudas y después nos ponga más dudas. Muchas gracias a ti. Para mí fue una oportunidad para volver a llegar hasta aquí, hasta El Dorado. Y ahora vas a visitar a más gente. Espero poder llegar a pasar a saludar a alguna persona. Si querés saludar a algunas personas. Por supuesto. Tanta gente de Santiago de Liniers, o también aquí del Dorado, por supuesto. La familia Weber, como la mencionabas, que siempre los tengo presente. No te llegué a mencionarte, yo pude terminar mi carrera de psicología porque alguien de aquí del Dorado que vivía en ese entonces en Caseros fue la mayor persona que financió los viajes que yo tuve que hacer de acá para terminar la carrera. Hilda Foss. Muy bien, sí, y también agradecimiento, los hermanos Timesman también que han colaborado ellos en esta posibilidad de terminar esta carrera. Y bueno, la comunidad que tanto de La Paz como de Martín Lutero me acompañaron para que pueda hacerlo. También, bueno, me alegro mucho. Bueno, muchísimas gracias por venir, Fabián. Gracias a ti, Marina, y bueno, un gusto. Y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más.